Oscuros. Quédense hasta el final de este episodio porque las 3 historias de acosadores que vas a escuchar te van a sorprender mucho, para mal y de manera muy, muy diferente. Y por primera vez me sentí dudoso de subir una de estas anécdotas y ya verás por qué a continuación. Acoso en gimnasio. Oscuros. Antes de comenzar, quiero aclarar que el siguiente relato fue enviado al correo experienciasdehorror@gmail.com por una persona que afirma haber trabajado en el lugar donde ocurrieron los hechos. Evidentemente, yo no presencié en persona las situaciones narradas, así que las acusaciones, opiniones y descripciones expresadas pertenecen solamente al remitente y a las personas cuyos testimonios fueron incluidos en su correo. Para proteger la identidad y la privacidad de todos los involucrados, especialmente de posibles víctimas menores de edad, se cambiaron los nombres y se eliminaron o modificaron ciertos datos. Todos los nombres utilizados durante la narración son seudónimos. Y quiero decir algo con total honestidad. Después de leer este testimonio, mi primera reacción fue mostrar todos los nombres, rostros, porque también me mandaron fotos y datos que me fueron proporcionados para que las personas señaladas respondieran por estas acusaciones tan fuertes. Pero, desgraciadamente, no puedo hacerlo. Existen límites legales que debo respetar. Publicar información identificable podría poner en riesgo a las posibles víctimas, afectar una investigación y generar consecuencias legales para el canal. Sin embargo, si de algo sirve que suba esto, pues, qué mejor. Hola, Ger. Quisiera mantener mi nombre en anonimato, pero si se trata de evidenciar a estas personas, espero contar con tu ayuda y la de la comunidad. Yo fui trabajador de ese lugar y todo lo que te cuento lo viví y lo vi desde el interior. Esta carta la redactamos entre varias personas que aportaron sus historias. Te escribo porque conozco tu canal, siempre lo veo y sé que nos puedes ayudar. Es un sentimiento encontrado. Me siento feliz de poder escribirte y espero que cuentes esta historia en tu canal, pero lamento mucho que sea en estas circunstancias. He sido tu fan desde hace mucho tiempo. Escuchaba tus historias en la noche, en la mañana o por la tarde mientras hacía mis actividades. Siempre fue un gusto escucharte y siempre tuve mucha empatía por los casos de acoso. Sé que esta historia no será la más fuerte del canal, pero es importante contarla. Trabajé en un gimnasio cercano a Metro Misterios. Aún siguen ahí 2 instructores, a los que llaman profesores, Mauricio y Esteban. Junto con ellos está la gerente, a quien llaman líder, Lorena. Sufrí acoso junto con otros usuarios y personal y nunca se hizo nada para solucionarlo. Tengo fuentes desde dentro del gimnasio. No voy a detallar cada caso porque la historia sería demasiado larga. Yo sentía en todo momento las miradas de estos trabajadores. Cada vez que estaban cerca me vigilaban y se burlaban de mí. Estos profesores van detrás de menores de edad, teniendo ellos alrededor de 25 y 30 años. Supe que acosaron a una trabajadora del lugar. La vimos llorar. Mauricio la acosó y nunca le hicieron caso. Te contaré casos recientes. Hace poco se supo en todo el gimnasio que el coach Esteban decía cosas despectivas sobre una chica menor de edad. Comentaba que estaba bien rica, que estaba bien mami y hacía ruidos obscenos. Como la chica no le hizo caso, ella tiene pareja, otra chica, ambas de la comunidad LGBT. Al ver que eran pareja, Esteban prefirió decir que eran unas pinches lenchas. A un señor también de la comunidad LGBT, este mismo coach le dijo de forma muy prepotente frente a otros usuarios: «Yo entreno hombres, no jotos». Mientras tanto, su amigo Mauricio le decía a una chica cosas como bebé o amor. Ella le aclaró que dejara de llamarla así porque tenía novio y que solo era educada con él, pero Mauricio no dejaba de seguirla. A otra chica menor de edad seguíamos viendo cómo él la perseguía desde que entraba al gimnasio hasta que salía. Incluso la acompañaba hasta la puerta del baño, vigilándola constantemente. A mí me quitó el celular, puso su número, se mandó un mensaje para tener mi contacto y luego me escribía a cada rato.
Me proponía ir con él al estacionamiento para besarnos. Es un asco, Ger. Te juro que es el peor gimnasio en el que he estado. En todo momento sientes la mirada lasciva de estos dos sujetos. Los escuchas hablar entre ellos o con sus amigos sobre los cuerpos de las mujeres. A una chica menor que se acercó a Mauricio solo de manera profesional para que le diera ejercicios, él empezó a mandarle mensajes constantemente e hizo insinuaciones sexuales. Ahora ella me comentó que dejó de ir por culpa de ese sujeto. Obligan a varias chicas a hacer ejercicios de pierna en los que tienen que agacharse para verles las partes íntimas. No disimulan lo enfermos que están. Hubo otros trabajadores a los que algunas chicas nos acercábamos porque eran de los pocos profesionales y no veían a las mujeres como objetos sexuales. A otras chicas, el coach Mauricio casi les pega con un disco en la cabeza. Pareció intencional. Ellas estaban entrenando, él se puso al lado, quitó discos con enojo y casi le da a una en la cabeza. Además, hizo rumores de que ya había tenido relaciones con ellas y se refería a estas chicas de maneras muy asquerosas. De Esteban lo hemos visto dándoles nalgadas a usuarias o haciendo ese gesto repugnante con la boca, como si estuviera en pleno acto sexual al mirarles las partes íntimas. Te juro que da asco contarlo. Y la cosa no termina ahí. Ya ha escalado. Esto quiero dejarlo claro y debe tomarse con discreción. Nos enteramos de que uno de estos coaches siguió a una chica al elevador de la plaza y la besó a la fuerza. Ya están cometiendo actos de abuso sexual. Y no solo a mí, a muchas personas nos quitan el celular con el pretexto de contestar su dichosa encuesta de calificación, y ellos mismos responden lo que quieren. Los hemos escuchado burlarse de señoras diciendo que están pendejas para hacer el ejercicio y se sienten buenotas o se creen la gran cosa. Se ríen y les dicen a otros usuarios, mira cómo hace el ejercicio aquella persona. Personas se han lesionado por sus negligencias. Otras les han dicho que hay videos en su celular para mostrar cómo hacer el ejercicio correctamente, pero no les hacen caso. ¿Y por qué no han hecho nada? ¿Por qué no han reportado con la gerente? Porque la líder Lorena, cuando se le dicen todas estas cosas, solo responde con «Ok, lo checaré», pero nunca hace nada. Es muy desagradable y deplorable que estos actos queden impunes. Hace poco, una usuaria menor de edad fue acosada nuevamente por el coach Esteban. Ella fue con la gerente y le preguntó si solo iba a hacerle llenar una hoja en blanco como reporte para luego ignorarla. La gerente de forma déspota le contestó que sí, que la iba a ignorar. Después fue por su trabajador Esteban y le dijo, «Vente, porque ahí está esa vieja loca», refiriéndose a la usuaria menor. Ya nadie se siente seguro ahí. Las recepcionistas también defienden a estos instructores. Sabemos que, sobre todo la chica de la mañana, usa la base de datos para sacar nuestros números y pasárselos a los instructores. Queremos cancelar y hasta nos quieren cobrar por hacerlo. Ya no sabemos qué hacer. Solo nos queda difundir esta situación para que la presión social haga algo y por fin actúen con estos trabajadores tan negligentes. La situación ya es deplorable. Por favor, Ger, ayúdanos a hacer difusión de este caso. Estamos cansados de esto. Oscuros, como mencioné al inicio de la historia, no solamente me mandaron las fotos de las personas involucradas, sino que también mandaron una queja al correo de esta cadena de gimnasios. Pero supongo que si no ha sucedido nada es porque las quejas no las están tomando en cuenta o no hay avance en este caso. Una vez más lamento no poder hacer más. Me encantaría de verdad poder incluso mostrar las fotos, pero bueno, no puedo hacerlo por cuestiones de seguridad, tanto propias como del canal y demás. Es una lástima, pero espero de verdad que si de algo, aunque sea mínimamente, esto ayuda, pues me alegra. El primo. Hola, Ger. Espero que te encuentres bien y que estés pasando una excelente noche, tarde o día cuando sea que leas este correo.
Hace un mes descubrí tu canal. Me gusta mucho la forma en que narras los relatos que los seguidores te envían. Me suscribí casi al instante después de ver el primer video que me llevó a conocerte. Estuve escuchando la sección de relatos de acosadores y después de pensarlo bastante decidí enviarte una de mis experiencias con el acoso. Me llamo Fran. Puedes decir mi nombre si quieres, no me importa. Antes de comenzar me gustaría aclarar un par de cosas para dar mejor contexto. Soy un hombre trans que empezó su transición de género públicamente hace poco. Todo lo que sucedió en esta historia ocurrió antes de mi transición, mucho antes, incluso de que yo mismo fuera consciente de lo que realmente sentía respecto a mi identidad. También quiero aclarar que no pienso cambiar los nombres mencionados porque no creo que sea necesario encubrir o limpiar la imagen de mi acosador. No me importa si este relato llega a oídos de algún conocido. Esto sucedió cuando yo tenía 13 años y cursaba segundo de secundaria. No tenía muchas amistades. Como parte del contexto, mis papás llevaban un par de años divorciados y después de eso, tanto mi hermana como yo dejamos de recibir la atención suficiente en casa debido a los problemas legales y emocionales que ellos debían resolver. Esa falta de supervisión hizo que mi adolescencia se volviera caótica. Entré en depresión y sufrí bullying porque los cambios físicos de la pubertad me hacían sentir confundido e incómodo. Nunca me sentí identificado ni cómodo con mi nombre, ni mucho menos con que me catalogaran como parte de las niñas del salón. La mayoría de ellas me dejaba de lado porque me consideraban una persona rara, alguien que no encajaba y que siempre parecía más interesado en sus propias cosas. Toda mi adolescencia la pasé intentando comprender por qué no lograba sentirme parte de ellas, ni me sentía cómodo con la idea de ser visto como una mujer, incluso si me esforzaba por parecer una. Esos pensamientos, sumados al bullying y a que mis papás no estaban pendientes de mí, me hicieron buscar apoyo en otras personas, generalmente amistades online en foros de anime o páginas de fans en Facebook. Una tarde, como muchas otras en las que mi abuela paterna me acompañaba a clases de regularización porque me iba mal en la escuela por la depresión, nos encontramos con un primo llamado Edgar. En ese entonces él tenía 18 años y yo no había convivido con él más que unas reuniones familiares de cuando éramos muy pequeños, ni siquiera nos hablábamos. Él y mi abuela se saludaron. Después de una conversación normal sobre la familia, los tíos, la mamá y el trabajo, mi primo dijo que tenía que irse porque se le hacía tarde para el trabajo, pero que le pasara su número a mi abuela para llamarla más tarde. Como mi abuela no tenía teléfono y yo vivía con ella y con mi papá, accedí a darle mi número para que ella pudiera hablar con él desde ahí cuando volviéramos a casa. No le vi nada de malo a que un primo tuviera mi teléfono. En teoría, solo iba a hablar con mi abuelita. Esa tarde volvimos a casa y todo pasó normal. Incluso recuerdo haber hablado con mi abuela sobre cómo había cambiado mi primo desde las últimas veces que lo vi cuando éramos niños, que se había puesto más alto, que se parecía más a su mamá o que se veía más serio. Por la noche, recibí un mensaje de WhatsApp. Me sorprendió un poco porque, como dije, no tenía muchos amigos y rara vez recibía mensajes que no fueran de mis papás, mi hermana o alguna compañera. Era de él. No le vi nada malo a responderle, pensé que sería algo normal o incluso divertido tener una plática con mi primo, como con otros primos con los que sí tenía cercanía. Ver películas, hacer bromas telefónicas, platicar de cosas de miedo o jugar videojuegos. Esa primera conversación no fue muy extensa. Hablamos de lo que habíamos hecho en el día, en qué grado estábamos y ese tipo de cosas. Pero en algún momento él me dijo algo que, aunque en ese instante no me pareció exactamente malo, sí me hizo sentir confundido. «Te veías bien bonita hoy», me dijo. Ese mensaje me hizo sentir raro. No voy a mentir, me gustó ser halagado, sobre todo porque yo estaba acostumbrado a sentirme feo por la incomodidad de no identificarme con la imagen que veía en el espejo. Que alguien de mi familia me lo dijera me hizo sentir que al menos tenía mi familia, que podía hacerme sentir que no había nada malo en mí. Los días fueron pasando y ya ni siquiera recuerdo en qué punto empezamos a enviarnos mensajes todos los días. A veces hablábamos del día a día, otras de cosas que nos gustaban, como música, películas o personajes de series, nada fuera de lo común. En ese punto yo comencé a sentirme culpable porque creía que estaba teniendo demasiadas interacciones con él y que eso le hacía pensar cosas que no debían ser.
No era que no lo notara, sino que simplemente no sabía cómo detenerlo. Pensaba que era mi culpa. Él constantemente me decía que yo era muy bonita, que le gustaban mis piernas cuando usaba falda, que tenía ganas de que fuéramos novios. Yo siempre le respondía lo mismo, que eso no estaba bien porque éramos primos y que nuestros papás nos iban a regañar, pero él me decía que no pasaba nada, que no me preocupara, que podía ser un secreto y que nadie se daría cuenta. Tiempo después, ese mismo año, él empezó a ir muy seguido a la casa con la excusa de que salía temprano del trabajo y pasaba a saludar a mi abuela. Esas visitas al principio no eran incómodas, estaba ahí un rato y luego se iba. A veces recibía mensajes suyos después halagando mi atuendo o mi sonrisa. Yo solo pensaba que me sentía incómodo con esos halagos, incluso si intentaba verlos como simple amabilidad. Una de esas tardes mi abuela nos envió a comprar un refresco para la comida. Yo accedí porque nunca me gustó ir sola a la tienda. Mis papás me habían acostumbrado a ir siempre acompañado. Mi mamá había sido muy sobreprotectora antes del divorcio y eso me generó una ansiedad social muy fuerte que me impedía salir solo sin sentir que todo me temblaba y que algo iba a salir mal. En el camino a la tienda él me agarró la mano y yo me dejé, porque siempre que salía a la calle con mi hermana hacíamos lo mismo. Hasta la fecha, hoy tengo 23 años y ella 30, nos tomamos de la mano para cruzar la calle por simple costumbre. No le vi nada de malo a que tomara mi mano. Al contrario, pensé que lo hacía porque era mayor y quería cuidarme. En ese entonces yo todavía veía a las personas de 18 años como adultos. Pasamos 2 tiendas cercanas y le pregunté a cuál quería ir, porque aunque no sentía miedo de estar con él, me pareció raro que ni siquiera se detuviera en las anteriores, como si ya tuviera una en mente. «Vamos a hacer más tiempo para platicar», me dijo, y entonces seguimos caminando. En un punto se detuvo en una de esas calles cerradas que no tienen salida para autos, solo para peatones. Yo confundido también me detuve, y entonces me besó. Para esto cabe aclarar que yo jamás había tenido esa clase de acercamiento con nadie, ni siquiera correspondí. Solo me quedé quieto y después de que él se separó, solo pude mirar a otro lado y seguir caminando. En ese momento no supe qué pensar, ni cómo tomarlo, ni qué hacer. Solo supe que debía quedarme callado porque tenía miedo de que mi papá lo supiera y se molestara conmigo. Después del divorcio, mi papá se convirtió al cristianismo y se volvió alguien con quien era muy difícil hablar de problemas sin que dijera que eso era un castigo de Dios por no vivir según su palabra. No me sentía apoyado de ninguna manera y no pensaba decirle nada si iba a regañarme en vez de protegerme. Los días pasaron después de ese beso y yo ya me sentía más incómodo. Algo me confundía. No sé si era porque pasaba gran parte del tiempo solo en mi habitación y no tengo amigos ni personas que se interesaran por mí, o si era que mi primo se las arreglaba para convencerme de que todo eso yo lo había buscado solo por responderle los mensajes. A veces me gustaba que me dijera cosas lindas, que me preguntara por mi día o que me contara cosas para mantenerme entretenido. Pero con el tiempo, esas intenciones dejaron de ser agradables. Él me empezó a pedir fotos de índole sexual, pero yo nunca accedía. Me daba miedo, vergüenza y me sentía muy incómodo con mi cuerpo. Pensar que alguien más viera lo que tanto me incomodaba empeoraba todo. Él siempre se molestaba cuando no accedía porque decía que él ya había mandado y que era mi turno. Todas esas veces que él me mandaba fotos o videos tocándose, yo los eliminaba inmediatamente para no tenerlos en mi galería ni en el chat y nunca le respondía nada. No sabía qué decir. Me parecía incómodo y asqueroso, pero en ese momento era la única persona con la que hablaba a diario y no quería quedarme solo otra vez. Ese primo se fue volviendo más y más insistente. Me mandaba mensajes pidiendo fotos y me decía que si no se las mandaba le diría a mi papá que yo lo buscaba, que lo había besado y que todo lo que él me pedía yo se lo pedía a él. Eso me daba muchísimo miedo, pero ni así accedí. Lo bloqueaba y tiempo después volvía a escribirme desde otros números. Incluso una vez me mandó un recado con su hermanita menor, que en ese entonces debía tener unos 8 años. «Me saludas a mi amor», me dijo. Se inventó que me decía así porque éramos novios.
Mi prima desafortunadamente tenía esa idea tan normalizada que hasta me decía que se le hacía raro que él le dijera que yo era su novia si él siempre había sido novio de Diana, otra prima que en ese tiempo vivía con él en la casa de su abuela materna. Eso me dio todavía más asco, porque significaba que yo no era el único al que molestaba y que probablemente mi prima pequeña había tenido que verlos muchas veces como para normalizarlo. Con el tiempo él dejó de molestarme porque yo me las arreglé para cambiar todas mis redes sociales, mi teléfono y mantenerme alejado de tías y primas que tenían más contacto con él. Ocasionalmente me seguía mandando mensajes con su hermanita, diciéndome que me amaba y que tenía ganas de besarme otra vez. Luego se detuvo y no volví a saber nada de él hasta hace poco, cuando recién terminé mi carrera universitaria. Una mañana desperté con un montón de mensajes de mi hermana. Mi papá le había llamado muy preocupado para decirle que tenía una noticia muy mala que darle. Mi hermana pensó que le había sucedido algo a mi abuela paterna o a algún primo cercano o a él mismo. La noticia era que Edgar, ese primo que me había acosado por años, había tenido un accidente en el que perdió la vida. Sé que no está bien, pero cuando leí los mensajes no pude evitar sentirme aliviado al saber que ya jamás podría volver a acosarme, incluso si para entonces él ya me había perdido la pista. Y hasta aquí mi historia, Ger. Lamento mucho si me extendí demasiado. Aunque sé que esta no es tan fuerte como otras historias de acoso que te han enviado, quería tomarme mi tiempo para desahogarme. Siéntete libre de cambiar o adaptar la redacción si lo ves necesario. Te mando un fuerte abrazo. Quieras o no. Mucho gusto, Ger. Empecé hace poco a ver tus videos sobre historias de acosadores y me gustaría contarte cómo sufrí acoso durante un año. Me gustaría permanecer en el anonimato y como no conozco el nombre real del chico, lo llamaré Joel. Todo empezó cuando yo tenía 18 años. Apenas estaba comenzando las clases en la universidad y acababa de terminar con mi pareja en ese entonces. Para lidiar con la soledad comencé a meterme a streams de chicos que jugaban o reaccionaban a cosas, hasta que un día me apareció un chico jugando Valorant y llorando. Yo sin conocerlo solo le escribí en el chat, «Ánimo, todo mejorará». Ese fue el peor error que pude cometer y hasta hoy me arrepiento. Esa misma noche me di cuenta de que tenía varias solicitudes de mensaje y todas eran de él. Me había mandado muchísimos mensajes contándome sobre su vida, sus problemas de salud, que no tenía amistades y sobre todo hablando del amor, que según él era lo que más le frustraba. Como me conmovió todo lo que me contó y también sus enfermedades, le ofrecí mi amistad para que se sintiera menos solo, a pesar de que no lo conocía. Fue ahí cuando me confesó que tenía 30 años. Yo le dije que quizás podíamos ser amigos, pero con ciertos límites por la diferencia de edad, y él aceptó, diciéndome que estaba muy feliz. Uno pensaría que esta historia se quedó solo en internet, pero fue mucho más allá. Ese hombre me mandaba mensajes durante toda la noche, mensajes larguísimos diciéndome lo triste que estaba. Me llamaba una y otra vez a las 4 o 5 de la mañana, y si yo contestaba por la insistencia, él solo empezaba a llorar desconsolado mientras yo trataba de escucharlo y apoyarlo. Después me llamaba a mitad de mis clases para hablarme de sus ganas de morir. Yo empecé a frustrarme y le hablé de mis límites, que necesitaba concentrarme en la universidad y que si quería podía ayudarle a conseguir un psicólogo, pero que yo no podía ayudarlo de esa forma. Él se negaba y decía que solo me necesitaba a mí. Con el paso de los días empezó a querer pasar más tiempo conmigo y yo aceptaba porque me propuso ver series de anime. Pero cuando las veíamos empezaba a ponerse raro y luego entendí por qué. Comenzó a enseñarme contenido para adultos de anime. Yo colgué la llamada y le dije que eso me incomodaba, que estaba mal, que solo éramos amigos y que debía respetar eso. Él se molestó y empezó a recriminarme, diciendo que pensaba que el sentimiento era mutuo, que creía que yo estaba enamorada de él y que podíamos tener momentos íntimos en llamada. Le dije que estaba enfermo y lo bloqueé. Todas nuestras conversaciones eran por TikTok y Discord.
Nunca le pasé mi número ni mi Instagram, pero aún así empecé a recibir mensajes por Instagram en varias ocasiones, mensajes de buenos días, llamándome mi amor. Yo ni siquiera terminaba de leerlos, solo bloqueaba las cuentas, pero siempre aparecía una nueva. Después consiguió mi número de la misma forma. Empezaron a llegar llamadas de distintos números, llamadas perdidas y bloqueos constantes. Hubo un momento en que todo se calmó un poco, pero a veces volvía a aparecer. En ocasiones enviaba fotos de sus partes íntimas, otras veces mandaba cartas de odio insultándome y deseándome la muerte, y en otras me escribía cartas donde decía que yo era el amor de su vida. Más que miedo, yo sentía hartazgo por todo el acoso. Hasta que un día recibí un mensaje distinto por correo electrónico. Decía: ya estoy aquí en tu ciudad, vine a buscarte, mi amor. Y venía acompañado de una foto cerca de mi universidad. Ahí sí entré en pánico. ¿Cómo había conseguido mi dirección y por qué había ido a buscarme? No dejaba de preguntarme eso mientras lloraba. Después mandó más fotos que confirmaban que de verdad estaba en mi ciudad. Bloqueé todo lo que pude hasta que recibí una última carta cuando tenía 19 años. La carta era corta. Decía: hola, mi amor, sé que estás asustada, puedo verlo cuando a veces te miro caminar. Quiero decirte que pronto estaremos juntos. Cuando cumplas 21 te llevaré a vivir conmigo, quieras o no. Desde ese último mensaje no he recibido nada más. Este año cumplo 21 y estoy asustada. No sé de lo que sea capaz ese hombre. Él ahora tiene más de 30 años y yo tengo 20. Quiero pensar que se olvidó de mí y eso espero. Lamento si mi historia fue muy larga y quizá aburrida. Espero que la leas y, si se puede, me mandes un saludo con el apodo de Chiri. Gracias por leer. Chiri, muchas gracias por enviarme tu anécdota y claro que sí, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Oscuros, muchas gracias por llegar al final de este episodio. Por favor, déjame tu like y comparte este episodio. No saben cómo me ayudan con eso. Por favor, déjame en los comentarios cuál fue la historia que más te impresionó. También dime qué opinas de la primera historia. ¿Qué crees que deberían hacer las personas involucradas en todo esto del gimnasio? Por cierto, quiero invitarte a mi extensible de Twitch que está sucediendo justo en este instante mientras escuchas esto. Claro, si lo escuchas en junio. Y pues quiero verte por ahí. Me gustaría mucho que te pasaras por mi Twitch. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio. Y pues te espero ahí, nos vamos a divertir muchísimo. Va a haber concursos, historias, juegos, videoreacciones, en fin. Se ponen muy muy divertidos, así que los espero por ahí y gracias. Ahí me encuentras como Ger Segura. Les mando un gran abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.